Dice así la Escritura en Job, capítulo 3. Después de esto, abrió Job su boca y maldijo su día. Y exclamó Job y dijo: perezca el día en que yo nací, y la noche en que se dijo varón es concebido. Sea aquel día sombrío, y no cuide de él Dios desde arriba, ni claridad sobre él resplandezca. Aféenlo tinieblas y sombra de muerte. Repose sobre él nublado, que lo haga terrible como día caliginoso. Ocupe aquella noche la oscuridad, no sea contada entre los días del año, ni venga en el número de los meses. Oh, que fuera aquella noche solitaria, que no viniera canción alguna en ella. Maldíganla los que maldicen el día, los que se aprestan para despertar a Leviatán. Oscurezcanse las estrellas de su alba. Espere la luz y no venga, ni vea los párpados de la mañana. Por cuanto no cerró las puertas del vientre donde yo estaba, ni escondió de mis ojos la miseria. ¿Por qué no morí yo en la matriz, o expiré al salir del vientre? ¿Por qué me recibieron las rodillas, y a qué los pechos para que mamase? Pues ahora estaría yo muerto y reposaría. Dormiría y entonces tendría descanso, con los reyes y con los consejeros de la tierra, que reedifican para sí ruinas, o con los príncipes que poseían el oro, que llenaban de plata sus casas. ¿Por qué no fui escondido como abortivo, como los pequeñitos que nunca vieron la luz? Allí los impíos dejan de perturbar, y allí descansan los de agotadas fuerzas. Allí también reposan los cautivos, no oyen la voz del capataz. Allí están el chico y el grande, y el siervo libre de su señor. ¿Por qué se da luz al trabajado y vida a los de ánimo amargado, que esperan la muerte y ella no llega, aunque la buscan más que tesoros que se alegran sobremanera y se gozan cuando hallan el sepulcro? Porque se da vida al hombre que no sabe por dónde ha de ir, y a quien Dios ha encerrado. Pues antes que mi pan viene mi suspiro, y mis gemidos corren como aguas, porque el temor que me espantaba me ha venido, y me ha acontecido lo que yo temía. No he tenido paz, no me aseguré ni estuve reposado. No obstante, me vino turbación. Vamos a pedirle a Dios que nos hable por medio de esta su palabra. Vamos a suplicárselo a Él. Oh Dios, en esta mañana te queremos pedir que seas tú quien nos hables, que nos hables en medio de la realidad de nuestra vida, que en medio de esa oscuridad también en la que algunos están, irrumpa, Señor, con tu luz. Que en medio, Señor, también de la superficial indiferencia en la cual vivimos nuestra existencia, nos muestres, Señor, lo que es verdaderamente el sentido de nuestra vida. Que nos reveles tu propósito y que nos muestres, Señor, la realidad de la vida misma en tu Hijo Jesucristo. En su nombre te lo pedimos. Amén. De alguna forma parece que estamos hechos para la luz. La oscuridad desde pequeños nos resulta no solamente molesta, sino amenazante. Y en cierta manera parece que refleja, como en estas palabras de Job, lo más terrible de nuestras pesadillas, cuando se hace realidad aquello que más hemos temido. Algunos han tenido la experiencia en su vida de que precisamente aquello que más miedo les daba se ha hecho realidad para ellos. Y esta oscura, terrible experiencia hace que uno se quede sin palabras. ¿Quién no ha conocido una persona para la cual un mal parecía venir detrás de otro? Y se quedaba literalmente enmudecido, no sabías qué decir. Nos damos cuenta en esos momentos no solamente la pobreza del lenguaje, qué difícil es encontrar una palabra, ya no digamos de consuelo, sino siquiera de empatía para aquel que sufre en tal medida que no podemos ni imaginar. Y el dolor tiene su propio lenguaje. Esto es algo que comprendemos muy claramente en este libro de Job. Y por eso tenemos que entender, claro, que es poesía.
y no podemos analizarla, diseccionarla como aquel que pone un cadáver en un laboratorio para estudiar forensemente cuál es la razón de este dolor. Quien así trata con el libro de Job entiende muy poco de lo que aquí se expresa. Considera fríamente y analiza cuál es la situación de Job y se permite incluso dar un dictamen, un diagnóstico, como si fuera esta nuestra tarea, que se nos da el mal de Job. Este libro y este poema tremendo con el cual comienzan sus palabras nos tiene que dejar enmudecidos, sin palabras. ¿Habéis tenido alguna vez esa ocasión en que realmente uno ya no sabe qué decir? Se queda callado porque cualquier cosa que diga parece que no tiene sentido. Ciertamente hay momentos en los cuales parece que faltan las palabras, no pueden expresar la realidad de lo que aquí encontramos. Y el silencio también ocupa un lugar en la Escritura, un libro en el cual se nos revela y expresa en lenguaje, y esas palabras quieren mostrar ese terrible dolor y angustia con el lenguaje de la oscuridad. Lo que aquí Job expresa es la realidad de que prefiriera estar muerto a estar vivo. Una y otra vez nos lo dice de muchas maneras. Es curioso la expresión, claro, que Job utiliza. Preferiría no haber venido a este mundo, no existir. Es algo distinto a como muchas veces lo expresamos. Unas veces decimos, quisiera morirme, no quisiera estar aquí. Job lo expresa como si intentara deshacer lo que es imposible de deshacer, el pasado. El pasado, de dónde venimos, cuál ha sido nuestra vida y experiencia, cómo hemos llegado a este mundo, es algo que no nos es dado a ninguno de nosotros cambiar. El pasado, por lo tanto, aunque podamos intentar olvidarlo, no solamente no ha muerto, como decía el escritor Faulkner, sino que está aquí con nosotros. Nunca nos ha dejado. Y el pasado forma parte de nuestra vida. No podemos deshacerlo. Lo que expresa, por lo tanto, Job es realmente un deseo imposible humanamente, que lo que ha ocurrido no ocurriera. La realidad es que él está aquí. Y pensar que sería si no estuviera, como él hace en este poema, es una de esas tantas preguntas que nos hacemos en la vida. ¿Qué ocurriera si nuestra vida hubiera sido de otra forma como ha sido? Aquellos que vamos llegando ya a cierta edad, nos acercamos, algunos y otros ya lo hemos pasado, la llamada crisis de mediana edad. Es el momento en el cual uno empieza a preguntarse, bueno, ¿y qué ha sido de mi vida? ¿Qué hubiera hecho, si yo estuviera en otro sitio? Si me hubiera casado con otra persona, si hiciera otro trabajo, si realmente donde viviera fuera otro lugar. ¿Quién nos ha hecho esta gran pregunta? Pero los grandes sís, el sí de nuestra vida no tiene respuesta. Por supuesto que no sabemos qué hubiera sido nuestra vida. Tenemos, en cierta forma, inevitablemente esa necesidad de preguntárnoslo, ¿qué hubiera sido? Pero no tenemos ni mucho menos la respuesta a lo que sería nuestra vida en ese caso. La realidad es lo que ahora tenemos. Y lo que tenemos, inevitablemente, como a Job muchas veces, no nos gusta. No nos gusta nada. De hecho, preferiríamos no tenerlo. La realidad de Job es de un sufrimiento indecible. El libro de Job, por lo tanto, ha expresado el dolor y su anatomía de una forma extraordinaria. Uno de los libros clásicos, en lengua inglesa, sobre la experiencia del dolor y el sufrimiento, en la mente, emocionalmente, se llama La anatomía de la melancolía. La melancolía era como se llamaban a la depresión tradicionalmente, Y en este libro se hace esta gran declaración de que no hay un libro como Job en la historia de la humanidad que exprese realmente el dolor y el sufrimiento. Algunos conocéis la historia de Joni Eareckson, esta mujer que se ve sumida en esta enfermedad totalmente paralizante, Una de las cosas que dice Joni en su famoso libro, que hay también una película sobre su historia, es cómo fue solamente Job, el libro en el cual ella encontró una expresión de las preguntas que había en su ser. Porque este poema
Este texto que tenemos está lleno de preguntas. Y tristemente a los cristianos muchas veces no les gustan las preguntas. Lo que preferimos es simplemente el celebrar, reconocer, adorar y alabar a Dios. Pero está en el ser humano el preguntar. Y la Biblia, por lo tanto, no niega la realidad de nuestras preguntas. Y en Job tenemos un eco de ellas. Una detrás de otra la encontramos en este poema. Preguntas que todos debemos tener en algún momento de nuestra vida. ¿Cuál es la diferencia que hace la fe? Si nosotros también nos preguntamos para qué vivimos, qué sentido tiene nuestra existencia, ¿qué distinción hay entre el creyente y el no creyente? Lo que quiero mostraros en esta mañana es que la gran diferencia entre Job, este hombre que conoce a Dios, y la de aquel que es ignorante y todavía no ha tenido un encuentro con Él, es a quién lleva esas preguntas. Las preguntas son las mismas en uno y en otro. La diferencia está ¿qué hacemos con ellas? Esta es la triste realidad de nuestra vida. Todos tenemos problemas, todos tenemos dificultades, enfrentamos la enfermedad, enfrentamos situaciones de decepción y de profunda hastío de la existencia. La diferencia es qué hacemos con estas preguntas. Y lo que Job nos enseña es que debemos llevarlas a Dios. Muchos han preguntado aquí si no hay una contradicción entre lo que Job dice y lo que ha sido la conclusión del capítulo anterior, el capítulo 2. Se nos dice en el capítulo 2 que en todo lo que dijo Job, él no había, como su mujer mismo le había alentado, maldecido a Dios, sino que en todo lo que había dicho estaba sin culpa. Esto se dice al final de este relato en el cual van sucediendo todos estos terribles, ¿no?, accidentes, enfermedades, males que caen sobre él, sus posesiones, su familia y finalmente su propia vida. Y la mujer le dice que por qué no maldice a Dios en medio de ello, pero él no lo hace. Como muchos comentaristas han observado, nuestro texto no incluye ninguna maldición de Dios. Si observáis, el nombre de Dios es presente en nuestro texto, pero no se refiere en modo alguno para maldecirlo por lo que está ocurriendo, sino que lo que desearía es algo muy distinto, que Dios no hubiera permitido, ¿no?, que ese día en que vino al mundo ocurriera. Esto es lo que él dice. Ciertamente que el lenguaje mismo nos lleva al principio mismo de la historia de este libro, la Biblia. Las primeras palabras, si habéis leído la Biblia al comienzo, nos hablan de oscuridad. El mundo estaba en tinieblas, una oscuridad tan tremenda que no existía la luz. Y Dios, que se describe como la luz, disipa las tinieblas y separa la luz de la oscuridad. Es el comienzo de la creación. El lenguaje, por lo tanto, de Job nos lleva al principio de todas las cosas y a preguntarse el por qué tenemos esa vida cuando la vida es como es. Esta es la gran pregunta que la humanidad se ha hecho desde el principio. ¿Para qué existir si nuestro mundo está lleno de tal dolor, sufrimiento y muerte? ¿No sería mejor que no hubiera vida? El lenguaje de Job, por lo tanto, inevitablemente nos lleva más allá que la experiencia de un hombre y su sufrimiento. Pero eso sería una lectura muy pobre de nuestra parte, si simplemente en esta mañana lo que consideráramos y meditáramos sería el mal de la depresión, la dificultad de vivir en la enfermedad, cómo podemos tener mayor ánimo ante la vida. Es una lectura demasiado superficial de lo que aquí encontramos. Aquí encontramos un cuadro cósmico. De lo que se está hablando es de la experiencia de un hombre en mayúsculas que no es como cualquier otro hombre. Desde el principio hemos visto que se describe como el hombre más justo sobre la faz de la tierra. Vemos cómo su gloria es conocida en todo el mundo en que vivía. Y se describe que teniendo todas esas riquezas y toda esa enorme influencia, este hombre cayó en la mayor humillación.
estas desgracias que le ocurren una detrás de otra, hace que sus propios amigos, concluye el capítulo anterior, ni siquiera le reconozcan. Cuando le ven desde lejos en aquel vertedero donde se quemaba la basura que dio nombre a lo que conocemos como el infierno, en este lugar de muerte, les parece que ya no es la persona que ellos conocían. El cuadro claro nos lleva a la gran historia de la Biblia. El hombre en mayúsculas, que no ha sido como ningún otro hombre, que tenía toda la gloria y todo el reconocimiento, que tenía sobre todo la integridad que ninguno de nosotros tenemos, que podía decir en todas estas cosas que no había culpa en él. Claro, el gran problema de la identificación con el sufrimiento de Job, ¿cuál es? ¿Qué pensamos cuando algo malo nos ocurre? Claro, me tenía que pasar. ¿Por qué? Porque sabemos en nuestra conciencia que nuestra vida no es lo que debiera ser. Y si realmente alguien piensa que no hay ningún mal en su vida, que no hay nada de lo que tenga que arrepentirse, todavía no conoce realmente lo que debiera ser su vida. Pero la gran diferencia con la experiencia de Job es que Job está libre en este dolor de la experiencia común que tenemos todo ser humano de la culpa. Todos pensamos inevitablemente que si hay un Dios que ordena y dirige la vida, lo que hará es traer las consecuencias de nuestro mal. Y esa visión del Dios del garrote, que cada vez que te ocurre algo, te cae el golpe porque te tiene que caer, porque así te lo mereces, está tan arraigada en nosotros que incluso la psicología, todos aquellos hombres como Freud que ha intentado extirpar ese complejo, ese sentimiento, esa represión con la cual intentamos eliminar el sentido de culpa en nosotros, no lo han logrado. E intentan buscar una explicación. ¿Será en la educación? ¿Serán instintos animales que todavía hay en nosotros? ¿En la realidad de lo que significa de alguna manera el ser humano por naturaleza? ¿Cómo explicar que una y otra vez alguien que no conoce a Dios, que muchas veces no se caracteriza por ningún sentido de moralidad, sin embargo se siente culpable? De alguna forma piensa que falla, que se ha frustrado, su propósito no lo ha logrado. Ese sentimiento arraigado en nosotros, que muchas veces expresamos en términos de la conciencia, es común a todo ser humano. La tentación, por lo tanto, a lo largo de la historia del pensamiento cristiano, es pensar que en la conciencia teníamos una revelación natural del Creador, que Dios ha puesto en todo individuo esa conciencia de lo cual debe ser su vida. Y nos dice la Escritura en Romanos 1 que efectivamente Dios ha dado testimonio de quién es Él, a cada persona. Lo que ocurre es que ni la conciencia misma, y eso es lo que muchos teólogos y padres de la Iglesia no se dieron cuenta, está afectada por la caída, por el mal. El mal es tan presente en la vida y en su existencia que incluso nuestra conciencia se adormece. Os habéis preguntado, ¿no?, cómo estos enormes criminales, gente que realmente no tiene la menor piedad y misericordia, puede tener conciencia. La tiene, pero está adormecida. Es una conciencia que parece ya muerta, que no le da ningún sentido realmente de la responsabilidad de sus actos. Por lo tanto, toda la existencia, ¿no?, incluso nuestra conciencia moral, está afectada por esa realidad que en Génesis 3 se describe el pecado. Pero lo que vemos en estos dos capítulos de Job es que no parece haber esa señal de mal todavía en él. Luego lo confesará y declarará. No es que Job fuera un hombre libre de pecado, lo veremos después. Pero el interés que tiene realmente la Escritura es que veamos que es un hombre como ningún otro hombre, que no es como nosotros, y que no recibe ese sufrimiento por causa de su pecado. Claro, esta es la forma en que simplemente muchos cristianos explican los problemas hoy en día. Sabéis que hay iglesias donde se dice, si estás pasando algo malo en tu vida, si realmente tienes estos problemas, por algo será. Analízate, examina realmente por qué Dios trae esta consecuencia del mal sobre tu vida. Cualquiera que lea el libro de Job se da cuenta que esto es una visión profundamente equivocada de lo que es el dolor y el sufrimiento.
El dolor y el sufrimiento no es la causa de un pecado concreto que haya en ninguno de nosotros. Él no está enfermo porque realmente no se haya arrepentido de un pecado que haya en su vida. Lo que vemos aquí es que se ve sumido en esta situación de dolor y de agonía y no tiene respuesta. Esto es lo que encontramos aquí. Preguntas sin respuesta. Y lo que vemos es que Job en este capítulo desearía que ese día en el cual vio la luz al mundo no existiera. Que no hubiera sido siquiera concebido. Va antes de su nacimiento, en el versículo 3. Que fuera sombrío ese día y que Dios no lo hubiera realmente permitido ese día. Que la claridad del día no hubiera venido. Que no hubiera habido luz sobre él. Que fuera borrado del calendario. Hay un poema de la lengua inglesa también de Owen, un hombre de los que pereció, como hemos recordado en este año, como tantos otros en la Primera Guerra Mundial. Fue una carnicería sin nombre. La gente que murió tan joven, ¿no?, en Francia, en la guerra de trincheras que hubo en torno a Francia y Bélgica, en la Primera Guerra Mundial, es realmente hoy en día inimaginable. O sea, incluso aquellas armas de destrucción masiva que hoy conocemos no han llegado en algunos casos a la mortandad que llegó a producirse exactamente, simplemente en unas horas durante los enfrentamientos de la Primera Guerra Mundial. Muchos de aquellos jóvenes entregaron su vida en lo que parecía una muerte absurda, inútil. Y este poema expresa la realidad de la inutilidad de ese sol que sale por la mañana y que despertaba a este joven, el amigo del poeta, y ahora ese sol ya no ilumina más que su cadáver. La realidad de la muerte, con la cual amanecemos cada mañana con un sol que un día ya no veremos. ¿Qué sentido tiene ese ciclo continuo de día y de noche? Las estaciones, la vida misma, cuando realmente está la muerte en medio nuestro. Esto es algo que hasta el incrédulo y escéptico se ha preguntado. ¿Qué sentido tiene nuestra vida? La vida continúa y un día tú y yo, nosotros no estaremos. ¿Qué propósito tiene? Job, ante esta enorme interrogante, se pregunta realmente qué sentido tiene entonces en el calendario esa aparición suya en la vida y la existencia. Y deseando que viniera la oscuridad, que fuera cortada literalmente entre los días del año, versículo 6, quitado del calendario su nacimiento, que fuera esa noche solitaria y que no viniera canción alguna en ella. Que la maldigan los que maldicen el día, dice en el versículo 8. Muchos, tristemente, piensan que lo que acompaña la experiencia de fe es siempre la alegría y el cántico. Como alguno ha dicho, algunos pensarían que hasta Jesús, cuando va a la tumba de Lázaro, en el capítulo 11 de Juan, lo que se pondría es a cantar un coro. Realmente lo que vemos en el Evangelio es algo muy diferente. Llora con la cara demudada. En el verso más corto de la Escritura, Jesús lloró. No había cánticos de alegría. No había realmente ninguna celebración cuando el Señor de la vida, hecho carne, veía la realidad de la muerte de su ser querido. La inhumanidad con la que algunos presentan el cristianismo es realmente preocupante. Si realmente ser creyente significa ser insensible al dolor, al sufrimiento, a la terrible tragedia de la muerte, yo no sé entonces lo que es el cristianismo. Desde luego no el que Jesús nos muestra. El que Cristo Jesús nos enseña es realmente la vida que no solamente simpatiza con ese dolor y sufrimiento, sino que experimenta su misma agonía sin palabras. No hay cántico para Job. Lo que hay es esa terrible oscuridad, esa noche solitaria. Y aquí viene una de las famosas expresiones. En el siglo de oro en España tuvimos un gran periodo, ¿no?, de nacimiento de una literatura que hasta el día de hoy sigue siendo objeto de estudio. Y al lado de los grandes
autores de aquella época que dieron las obras que hoy conocemos como el Quijote. También está la poesía del siglo de oro. Y particularmente dentro de ella hay una parte, una sección grande de la sección de la poética española que es todavía objeto de estudio y de lectura para muchos, que llamamos la mística. La mística española es sorprendente realmente la influencia que ha tenido. En Alemania estaba este verano en un congreso que teníamos en Wittenberg y hasta 4 personas me vinieron de diferentes países, de Escandinavia, de Alemania, de Gran Bretaña, que estaban leyendo a los místicos españoles. Hasta el día de hoy son muchos todavía los que leen la obra de Teresa de Jesús, de Juan de la Cruz, de Fray Luis de León, de todos aquellos hombres que en Castilla, en aquella época del siglo de oro, expresaron en poesía realmente la lucha y la contradicción de la fe. Y hay uno de ellos, Juan de la Cruz, ¿no?, que utiliza una expresión que se ha convertido como realmente un lugar común en toda la espiritualidad, que es la noche del alma. ¿Quién no ha oído esa expresión? La noche del alma. Pues Juan de la Cruz, que escribió esto en la prisión, estaba sospechoso por la Inquisición, como todos ellos, de haberse apartado de la doctrina que tenía la Iglesia, y fueron hombres y mujeres que sufrieron tremendamente en medio de su fe. Y Juan de la Cruz escribió ese tremendo poema de la noche del alma. Y lo que describe es ni más ni menos que lo que él conocía del libro de Job. Un libro, como toda la literatura que encontramos aquí poética, que fue muy influyente en todos ellos. Fray Luis de León fue autor de algunos de los comentarios todavía que más conocemos de aquella época sobre estos libros, ¿no? Y Juan de la Cruz expresa esta noche que aparece en el alma, en la persona, por la cual no puedes ya percibir la luz. Esto es lo que Job está diciendo. Hay momentos espiritualmente en que sencillamente no podemos ver. Algunos conocéis la historia de C.S. Lewis, C.S. Lewis, el escritor inglés que vivió la pérdida de la muerte de su esposa poco después de haberse casado con ella. Ella murió de cáncer después de haber sido él soltero casi toda su vida. Un hombre como tantos de nosotros, no inmerso en sí mismo, absorto en su propia existencia y que descubre el amor en un momento de su vida. La pasión que tiene por esta mujer, que estaba enferma ya cuando se casó con ella y que se veía su inminente muerte. Lleva ese sentido de devastación que escribe en uno de los libros más dolorosos de leer sobre el luto. Si alguna vez queréis leer un libro realmente que os deshaga todos vuestros conceptos de lo que es la experiencia del luto, tenéis que leer el libro de C.S. Lewis, de C.S. Lewis, que se llama Una pena observada. Una pena observada fue traducido por una escritora también castellana, Carmen Martín Gaite, cuando vivía la enfermedad y la muerte de su hija. Esta escritora, que fue una de las más importantes de la generación de posguerra en España, vivió también la enfermedad y la muerte. Era una mujer no creyente. Y Carmen Martín Gaite, alguien le habló de este libro, de Una pena observada, y lo leyó en inglés. Y el libro le conmovió de tal forma, ¿no? Le impresionó tanto que se dedicó en aquella soledad de la habitación en que estaba su hija agonizante, cercana a la muerte, a traducir el libro que hoy tenemos en castellano. Y es realmente conmovedor pensar la manera en la cual tantos se han identificado con esta experiencia de Luis en tantos lugares del mundo como esta mujer, ¿no? Y en este libro de Una pena observada hay esta famosa frase, una de las más importantes del libro, ¿no?, en que después de tener un gran discurso, ¿no?, sobre la agonía, la desesperación que tiene ante la realidad de la muerte y el dolor, Luis escribe: lo que puse anoche, lo que escribí anoche en mis notas, eran cuadernos que él publicó anónimamente. Es la única obra de su legado que no lleva su nombre oficialmente, por eso está a veces en editoriales diferentes ese libro al resto de los demás, ¿no?, porque no estaba registrado como un libro suyo, lo publicó con un seudónimo, con un nombre que no era el suyo. Y el libro es ajeno muchas veces a todo lo que conocemos de él y de su obra. Y en esta obra tiene esta famosa frase, la cual después de escribir un texto realmente desesperado, escribe al día siguiente: lo que escribí ayer no era una oración, era un lamento, un grito, a yell. Lo que dice Luis aquí es que muchas veces cuando hablamos con Dios, no podemos analizar y examinar
fría y racionalmente cuáles son las palabras. Por eso hay que tener mucho cuidado cómo juzgamos las oraciones de otros, ¿no? Es obvio que algunos no oramos de una forma muy cuidadosa, que repetimos ciertas frases, que lo que decimos a veces no tiene sentido. ¿Quién no ha dicho cosas absurdas en las oraciones? Por lo menos que no tienen sentido teológicamente. Pero la oración tiene su propio lenguaje, por eso hay que tener mucho cuidado también en la forma en cómo criticamos o juzgamos las oraciones de otros. La oración es algo muy íntimo, muy personal, y tiene precisamente su sentido cuando expresa la realidad de lo que somos. Y lo que encontramos aquí no es solamente el deseo en esta poesía de Job ante su propia vida, sino también un clamor ante Dios. Es a Dios realmente al que le dice que hubiera preferido que ese día en que hubiera nacido no hubiera existido, que hubiera sido quitado del calendario. Y por eso dice, maldíganla los que maldicen el día, versículo 8. Fijémonos que no maldice a Dios, ¿no? Lo que está hablando, digamos, es que hay días realmente que son malditos para los seres humanos. Y aquí nos habla de esta criatura, el Leviatán, que encontramos en el versículo 8. Mucho se ha escrito también sobre este ser animal, una especie de monstruo marino que encontramos en la literatura, sobre todo del centro de nuestras Biblias, ¿no? De los Salmos también aparecen los profetas, en el Antiguo Testamento de un modo especial. Hay muchas especulaciones sobre qué era este animal, algunos lo han comparado con las ballenas, otros con cocodrilos. Realmente lo que nos habla es de una criatura monstruosa, ¿no? Y de su poder destructor, en este caso, ¿no? Lo que nos dice es que el Leviatán, ¿no?, despierte, ¿no?, y acabe, que haga presa, digamos, de toda esa realidad que ocurre en ese día. Que lo oscurezcan las estrellas del alba, y que espere la luz y no venga, que no vean los párpados la mañana, por cuanto ha cerrado las puertas del vientre donde estaba, y no escondió de mis ojos la miseria. Este cuadro literalmente de desear no haber nacido, no querer estar en este mundo, ¿no?, es una experiencia realmente de desesperación, como pocas veces hay en la vida. La idea de querer ser eliminado del mapa, de ya sentirse que uno no quiere contar, preferiría no existir. Lo entendemos cuando sabemos que nuestra vida importa también para otros. Claro, una de las razones por la que estamos vivos, muchos de nosotros, y queremos estarlo, es no solamente por nosotros mismos, sino por aquellos que están a nuestro lado, para los que nuestra vida importa algo. ¿Cuántas madres han dicho, ¿no?, que realmente no le ven sentido a la vida y preferirían morir, pero no viven para ellas, viven para sus hijos? Es por eso que rehuyen la muerte, es por eso que no quieren ni pensar en el suicidio. No porque estén tan llenas de vida, porque estén realmente llenas de esa pasión por lo que la existencia representa, sino por la responsabilidad que sienten para con otros. Y es por esto que Job también expresa así también el sentido de su vida, ¿no?, diciendo que lo que quisiera es simplemente no existir, que nunca hubiera llegado a tener la responsabilidad que trae la vida en sí misma. Este era uno de los grandes dilemas del existencialismo, ¿no? El existencialismo es un movimiento filosófico que viene después de la Segunda Guerra Mundial, ¿no?, y que conmueve toda Europa, ¿no? Particularmente este continente ha sido totalmente marcado por esta filosofía de una forma que ni América misma ha conocido, ¿no? Todo este pensamiento existencialista marca toda la vida realmente europea desde entonces. La idea del existencialismo, ¿no?, es que la vida conlleva una responsabilidad. Y aunque no tiene sentido, la famosa obra de Sartre, La náusea, en la cual habla de esa vida como algo que da literalmente asco, que uno quisiera vomitar y echarla de sí mismo, lo que te muestra es que tu vida, tus actos, tienen consecuencias, ¿no?, que no tenemos la opción, la decisión misma de decir no existir. Existimos ya. Y como nuestra vida tiene esa responsabilidad, ¿no?, tenemos que preguntarnos qué hacemos con ella, ¿no? El existencialismo, por lo tanto, te enfrenta a la realidad de que si bien la vida es absurda, algo en la que la mayor parte de los pensadores de esta parte del mundo están de acuerdo, sin embargo, lo que está claro es que nuestra vida tiene realmente unas consecuencias para nosotros, pero también para aquellos que nos rodean. Incluso, dice la filosofía,
para este mundo en el cual estamos. Y surge la pregunta, ¿qué hacemos entonces con nuestra vida? Lo que Job se pregunta aquí entonces es si no hubiera sido mejor no venir a este mundo, no tener esta vida, para no enfrentarse a esta responsabilidad, que es realmente la cuestión que como creyente en último término le lleva a pensar en que esa vida tiene un autor, que hay un Dios al cual también se dirige en estas sus palabras. ¿Por qué no murió en la matriz y expiró en el vientre? ¿Por qué le recibieron las rodillas y los pechos que mamó? Porque ahora estaría muerto y reposaría, dormiría y tendría descanso, con reyes y consejeros de la tierra, que reedifican para sí ruinas, príncipes que poseen oro, que llenan de plata sus casas. Inevitablemente, como alguien ha dicho, la muerte es aquello que iguala a todo el ser humano. Da igual la prosperidad que hayas alcanzado, da igual el poder que tengas. Todos, exclusivamente todos, tenemos que enfrentarnos a ese día. Y esto es lo tremendamente humillante de la muerte, que da igual lo que alcances y consigues en esta vida, un día tienes que renunciar a ella. Eres privado de ella. Eres literalmente cortado de la vida misma, de la tierra de los vivientes, como dice la Escritura, por la muerte misma. Ese carácter igualador de la muerte, ¿no?, hace también que aquí Job se compare incluso con aquellos que son poderosos en su mundo, reyes, consejeros, príncipes, gente cuya vida significa mucho, pero sin embargo en la muerte son igual a todos. Todos llega a su día. Otro de los grandes escritores existencialistas se llamaba Ionesco. Ionesco era un hombre rumano que vivió en Francia y escribió obras tremendas, ¿no?, bastante surrealistas, difíciles de entender. Tiene una famosa de un rinoceronte, ¿no? Y hay una que es la que más se representa normalmente en los teatros, que se llama El Rey ha muerto. El Rey ha muerto habla de la realidad también de esa ausencia de Dios, de que en este mundo y en esta vida nadie quiere reconocerlo como en ese corte de ese reino que imagina Ionesco, en el cual todos saben que el rey ya no está, pero sencillamente ese secreto a voces que todos se susurran al oído no puede realmente negar la realidad, que el rey ha muerto, que el trono está vacío, que no hay nadie que gobierne. Esto realmente es lo que el existencialismo está diciendo. Queremos evitar la cuestión de Dios, pero desde Nietzsche entendemos que Dios ha muerto, que Dios no está ahí, que no hay nadie que tenga responsabilidad de este mundo. Y surge la pregunta existencialista, ¿no? ¿Cuál es entonces nuestra responsabilidad? ¿Qué hacemos entonces con nuestra vida una vez que Dios ya no está ahí para cuidar de ese mundo? Y la realidad es que en ese deseo de querer estar con los príncipes y poderosos, ¿no?, quisieras encontrarse como un abortivo, como alguien que muere naturalmente antes de ver la vida, como esos pequeñitos que cuando llegan a ver la luz están ya muertos. Los impíos entonces dejan de perturbar, descansas ya de tus agotadoras fuerzas, reposan los cautivos, no se oye la voz del capataz, está el chico y el grande, y el siervo al lado de su señor. Lo que muchos desean de la muerte, ¿qué es? Sencillamente la falta de preocupaciones. La idea de que después de la muerte no hay nada. ¿Por qué tanta gente te dice yo no temo a la muerte? Yo que voy a tenerle miedo a la muerte. ¿Por qué? Porque quieren creer, y como el que silba en la oscuridad piensan que eso es un consuelo para ellos, el pensar que después de la muerte no hay nada. Pero ¿cómo saben ellos que después de la muerte no hay nada? Esa es la gran pregunta. La cuestión no es realmente si nosotros tenemos suficientes razones para decir lo que hay detrás de la muerte, sino qué razones tienen ellos para decir que no hay nada después de esa muerte. La cuestión es que ante esa muerte estamos todos en ese mismo plano de desconocimiento, de ignorancia. Un solo instante, si pudiéramos hablar de tiempo después de la muerte, nos diría más que toda la vida especulando sobre ella. En cierto sentido, lo que tenemos que reconocer es que no sabemos, que no conocemos la realidad de lo que nos espera si no fuera porque Dios nos lo ha revelado.
La fe, por lo tanto, descansa en la revelación de ese Dios que nos muestra qué es la vida y qué es lo que hay detrás de esta vida. La vida después de la vida. Y la vida después de la vida trae otra gran separación, otra gran división. Si la muerte nos iguala a todos, después de una vida de división y separación, el gran escándalo del mensaje de Jesús es que hay otra separación y división después de la muerte. Cuando Jesús habla en el Evangelio sobre lo que ocurrirá en ese día, nos dice que la humanidad misma será literalmente dividida en dos grupos: aquellos que están a su lado y los que están lejos de él. No hay más que una distinción al otro lado de la eternidad, que es la que Cristo hace. Y por lo tanto es tan importante entender lo que Job dice a la luz de aquella persona que nos muestra lo que es la vida misma, Cristo Jesús. Y ante la pregunta últimas de Job, ¿por qué se da luz al trabajado? ¿Por qué da vida al ánimo amargado? ¿Qué esperar de la muerte cuando no llega? Que buscan algunos más que tesoros, que se alegran sobremanera y se gozan cuando hayan el sepulcro. ¿Por qué se da vida al hombre que no sabe por dónde ha de ir y a quien Dios ha encerrado? Pues antes que mi pan viene el suspiro y mis gemidos corren como aguas, porque el temor que me espantaba ha venido y me ha acontecido lo que temía. No he tenido paz ni seguridad, ni estuve reposado, y me vino esta turbación. El por qué vivimos, la gran pregunta que todos y cada uno tenemos que hacernos, no tenemos nosotros la respuesta. La primera lección de nuestro texto, por lo tanto, y de Job, es que no está en el ser humano la respuesta a la pregunta del porqué de nuestra existencia. Y desde Job hasta hoy nos preguntaremos por qué. Y la respuesta que nos da la Escritura es bien clara. Lo leemos en el libro de Romanos, capítulo 11. El apóstol acaba este gran capítulo, una de las grandes porciones de la Escritura, el capítulo 11, en el verso 33, con estas palabras. Dice así, en Romanos 11, versículo 33, «Oh profundidad de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios! Cuán insondables son tus juicios, e inescrutables sus caminos. Porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿Quién le dio a él primero para que le fuese recompensado? Porque de él, por él y para él son todas las cosas. A él sea la gloria por los siglos. Amén». El gran apóstol y pensador de la fe cristiana, Pablo, no tiene finalmente otro legado que dejarnos que este. Las cosas de Dios pertenecen a Dios. Es por eso que Milton, irónicamente, ¿no?, en su cuadro de lo que es realmente este mundo invisible, espiritual, en el cual se da finalmente la conclusión a toda la historia, pone en ángeles caídos, en lo que llamaríamos demonios, la discusión de cuál es el secreto y los decretos eternos de Dios. En la obra del Paraíso Perdido, este puritano que era Milton dice que son los demonios los que discuten la predestinación. ¿Cuál es el propósito eterno de Dios? ¿Cuáles son sus decretos? ¿Por qué? Porque la especulación precisamente está lejos de lo que es la actitud del cristiano. El creyente que conoce como Pablo la realidad de Jesús que ha cambiado su vida, lo que hace es maravillarse, se asombra y realmente lo que produce no son especulaciones, sino adoración. Y acaba por eso este tremendo capítulo, ¿no?, con esta expresión enorme de alabanza, de asombro ante la realidad de ese Dios cuya mente no es nuestra mente. La fe, en primer lugar, tenemos que concluir en esta mañana, por lo tanto, no es tener las respuestas de Dios. La fe es saber que Dios tiene las respuestas. Y hay una gran diferencia entre ambas cosas. Si no sabemos realmente la distinción, estamos en un peligroso camino. Porque no es lo mismo decir que yo tengo todas las respuestas, que Dios tiene la respuesta. Hay una distinción enorme, tan enorme como entre el creyente y el fanático.
Hay muchos fanáticos realmente en las filas del cristianismo. Personas que pretenden tener respuestas a todas las preguntas, que no cesan de discutir. No tenéis más que navegar un poco por las redes sociales y realmente es asombroso cómo se expresan los llamados creyentes. A todo tienen respuesta, de todo tienen opinión, a todo pueden dar la solución. ¿Pero es esto realmente el creyente a la luz de la Escritura? El creyente a la luz de la Escritura, nos muestra Pablo, es el que se maravilla de quién entrará en la mente de Dios, quién le dará consejo, quién podrá decir cuál es realmente la voluntad divina. Son insondables sus juicios, inescrutables sus caminos. Realmente es una tarea inútil intentar entrar en la mente de Dios. Tenemos que entender y comprender que de Dios son las respuestas, pero nuestras las preguntas. En segundo lugar, ¿qué nos enseña Job también en este texto? Lo que nos enseña es que la diferencia, por lo tanto, entre el creyente y el no creyente no es la ausencia de preguntas, no son las dudas. Hablaba hace unos días con una persona criada en la iglesia, ¿no? Que viene de una familia, ¿no? Que ha estado dedicada incluso al ministerio. Y me confesaba que secretamente, no se lo ha dicho a nadie, ni siquiera a sus padres, ¿no? Ha perdido la fe. Ya no sabe realmente si cree, si hay un Dios, qué es lo que hay, ¿no? Está inmersa en las dudas. ¿Cuánta gente lleva esas dudas dentro de sí, ¿no? Simplemente no se atreve a reconocerlo, a confesarlo, ¿no? Y le decía a esta chica, la diferencia entre el creyente y el no creyente no es la ausencia de dudas. No es el no tener preguntas, no es el no cuestionarse la verdad de lo que uno cree. La diferencia es qué haces con las dudas, qué haces con las preguntas. Y lo que hace Job es simplemente y claramente expresarlas delante de Dios. Job habla y le muestra a Dios realmente cuál es la realidad de sus interrogantes. La oración tiene siempre algo misterioso, algo difícil realmente de expresar en palabras, pero es esa comunión y relación íntima con Dios por la que quiero animaros, alentaros a llevar esas preguntas e interrogantes a Dios. Quiero que dejéis de hacer de la oración un ritual mecánico, algo rutinario, algo que simplemente corresponde hacer porque uno es cristiano. Quiero que esta semana, que hoy mismo incluso, cuando hables con Dios, no te preguntes qué es lo que corresponde decir a Dios, sino que le hables de lo que hay en tu corazón, de la realidad que hay en tu vida. A Dios no le asustan nuestras preguntas. No hay una sola palabra en la Escritura de recriminación al alma angustiada que viene a Dios con esa desesperación. El Señor no es ajeno a ellas. Él ha conocido todas esas preguntas y a Él realmente no le escandalizamos con ninguna de ellas. ¿Por qué? Porque el Señor nos conoce mejor que nosotros nos conocemos a nosotros mismos. Tú no le dirás esas cosas, pero Él sabe lo que hay dentro de ti. Y Él sabe lo que piensas. Él sabe lo que sientes. A Él la oscuridad misma, dice el salmista David, no está lejos de su conocimiento. Ni siquiera las tinieblas, la oscuridad, le pudieron ocultar de Dios. ¿Quién no ha tenido esa experiencia de Dios, de no poder escaparse de Él? Incluso aunque buscara literalmente borrarse de este mapa, quitarse de la vida, el Señor le conoce. Le conoce, dice en este salmo, desde antes que viniera a este mundo. Desde las entrañas de su madre, desde los entresijos en que fue concebido, el Señor te conoce a ti por nombre. ¿Por qué vamos a seguir pretendiendo y haciendo como que Él no sabe? Si Él sabe más que tú la realidad de lo que hay en tu vida. Y lo que quiere como Job es que la mostremos delante de Él, tal y como somos. Pero el tercer y último punto, lo que debemos llevarnos, es siempre el tercer y último punto de todo mensaje bíblico, que es el gran hombre en mayúsculas del que nos habla esta experiencia de Job. ¿Quién ha conocido la oscuridad última? ¿Quién ha entrado en la mayor tiniebla? Que en ese agujero negro
que parece de no existencia en el universo. Se ha sumido hasta llegar a ser la negación de todo lo que es, el autor de la vida, Dios crucificado. Las palabras del Evangelio de Marcos que hemos leído antes son realmente unos momentos que no tienen palabras. ¿Qué podemos decir de la potestad de las tinieblas? Del dominio de la oscuridad, cerniéndose en aquel momento sobre aquel Dios encarnado. El Dios eterno, el autor de la vida, fue sumido en esa oscuridad, que era la negación misma de sí mismo, en la muerte. Pensar en la muerte de Dios todavía es algo que nos hace estallar la mente. La propia expresión nos parece que no cuadra. ¿Cómo podemos hablar de la muerte de Dios? Pero realmente pensar en la cruz es pensar realmente en el gran misterio de la revelación divina, de la profundidad tremenda en la cual Dios en Cristo Jesús se ha identificado en nuestra agonía. Ha entrado en ese agujero negro, literalmente, de ese universo en el cual nada parece tener sentido, para que tú y yo no tengamos que volver a entrar por él. La realidad de lo que Cristo experimentó en aquella cruz es la que ninguno de nosotros ha conocido ni podrá conocer. Porque si hay alguien que no estaba preparado para esa agonía, ese era Cristo Jesús. Toda su vida fue en comunión con la vida misma. En él estaba la vida, dice el Evangelio. La vida misma, que era la luz de los hombres, moraba en él. Todo en él estaba lleno realmente de la pasión y celebración que, como en un baile cósmico, nos muestra realmente la alegría de la vida. Él desde la eternidad vivía en ese gozo y fiesta perpetua entre Padre, Hijo y Espíritu Santo. Celebraban el amor eterno que mantiene la vida desde el principio. Si hay alguien que estaba menos preparado para la muerte, ese era Cristo Jesús. Privado de esa comunión, de esa realidad íntima de amor y celebración de la vida, entra a este mundo, sufre la agonía que ninguno de nosotros ha podido conocer. Porque al fin y al cabo, ¿qué es lo que nosotros conocemos de la vida? La experiencia simplemente de lo que es el dolor, la enfermedad y los momentos también de felicidad y de alivio que puede traer la vida. Pero nadie ha conocido la vida con la plenitud, con la intensidad que Cristo la ha conocido. Si Cristo es el Hijo de Dios, el Hijo eterno de Dios, que ha vivido en el gozo de Dios, Él sabe otra vida que tú y yo conocemos. Él ha conocido la vida plena, absoluta, en primer lugar sin pecado. ¿Quién de nosotros puede decir que es libre de culpa? Cuando le trajeron a aquella mujer adúltera a Jesús para que Él dictara realmente lo que es la condena que la ley de Dios da sobre ese pecado, Jesús le dice a aquellos que le rodean: quien esté libre de culpa, que tire la primera piedra. Y ni uno de ellos era capaz de hacerlo, porque ninguno de nosotros está libre de culpa. Solamente Él, Cristo Jesús, nos dice que no había mancha en Él, no había pecado en Él, no había otra causa para su muerte que nuestro pecado y que nuestra culpa. Lo que Jesús hace que sufra aquella muerte es que Él lleva el peso que a Él no le corresponde, que es nuestra profunda contradicción de pecadores, siendo el justo, en mayúsculas. Cristo Jesús carga con el peso que a ti y a mí nos corresponde y lo lleva en aquella cruz, colgado en aquel madero, sufre hasta las agonías del infierno mismo. Este poema y cántico de Job, si queremos llamarlo, desde la agonía y el dolor de aquel vertedero, aquel lugar que dio nombre a lo que es el infierno, nos habla de aquel que sufrió las agonías del infierno en aquella cruz. Aquel que en aquel dolor increíble y agonía, sufrimiento, dice en el Evangelio de Marcos: Dios mío, ¿por qué me has desamparado o abandonado?
El Señor Jesús vivió en la realidad de aquella cruz, lo que ninguno de nosotros podemos decir. Es cierto que decimos que Dios a veces nos ha dejado, que pensamos que no tenemos ya conciencia de la presencia de Dios, pero nadie puede decir realmente que esté libre del cuidado de Dios. Incluso aquellos que sufren la muerte más terrible, de alguna manera Dios también muestra a lo largo de su vida su misericordia para con ellos. Pero aquí encontramos en Cristo, en el Hijo de Dios, aquel que siendo justo sufre la contradicción del pecado y que recibe el completo abandono y desaparición de Dios. El mundo que dice que no hay Dios, que se pregunta como desde el Salmo 42 cantábamos esta mañana, ¿dónde está tu Dios? Realmente puede negar su realidad, pero eso no quita ni un ápice de que Dios está ahí. Dios está ahí, nos dice Pablo, y hace salir el sol sobre justos e injustos. Hace caer su lluvia sobre buenos y malos. Dios hace que mañana amanezca un nuevo día, tanto para los que le conocen como para los que no. Pero el Señor Jesús no conoció la luz de ese día. La oscuridad y el cielo mismo se negó a echar su luz sobre aquella cruz, para que ninguno de nosotros vuelva a conocer esa oscuridad. Las tinieblas de la cruz nos hablan de la realidad que Cristo solamente ha vivido. Y por eso Job nos habla proféticamente, con la voz de Cristo Jesús, que tomando ese salmo, las palabras que encontramos en los salmos, clama a Dios, sintiendo el abandono y desamparo de Dios de un modo extremo, completo. Por lo tanto, cuando leemos las palabras de Job, como cuando leemos los salmos, debemos pensar en alguien más, en Cristo Jesús. ¿Y qué es lo que finalmente a Cristo le hace poder enfrentarse a esas tinieblas y oscuridad, entrar en ese pozo profundo? La clave está en el Getsemaní, en lo que ocurre justamente antes de su muerte, cuando el Hijo le dice al Padre, si es posible que pase de mí esta copa, pero sea hecha tu voluntad y no la mía. Lo que la palabra de Dios nos muestra, y hemos leído antes en Romanos, es que todo ha sido hecho para Él. La conclusión del apóstol no es solamente que no tenemos respuestas, sino que todo lo que hay se debe a Él y es para Él. Y es por eso que Él tiene la respuesta. Suya es la razón. Y por lo tanto lo que significa la fe es dejar que Dios sea Dios y que considerar y creer que en Él está el sentido y propósito de la vida. El sufrimiento sin razón es absurdo. No hay ningún beneficio en un estoicismo por el cual uno padece resignadamente el dolor sin saber realmente que hay una respuesta. Pero el cristiano no dice que no haya respuesta para el dolor, lo que dice es que nosotros no tenemos la respuesta, que es Dios quien la tiene. Lo que queremos decir es que Dios y su respuesta será visible y la conoceremos cuando le veamos cara a cara. ¿Cuántas veces dice el Nuevo Testamento? Ahora andamos por fe y no por vista. Ahora andamos confiando como aquel niño que en la oscuridad se aferra a la mano de su padre, sabiendo que el padre sabe hacia dónde va, que hacia dónde le lleva es un lugar seguro. La fe es ser como niños, es reconocer que nosotros no tenemos la razón y la respuesta de todo, pero que Él la tiene. Y que un día, el día que estemos delante de Él en su presencia, que le veremos cara a cara, dice el apóstol, entonces conoceremos. Entonces conoceremos como somos conocidos, dice el apóstol Pablo. Desde el principio, desde antes de venir a este mundo, entonces veremos y comprenderemos. Entonces nuestra mente se iluminará. La luz del Espíritu Santo brillará en todo nuestro ser y nos daremos cuenta que no había realmente lugar más seguro para nosotros que donde está Él. Y ahora, como el salmista,
en este valle de sombra de muerte, buscamos que su cayado nos infunda aliento. Nos aferramos a su mano y confiamos y esperamos que en él habrá descanso. ¿Por qué? Porque Cristo Jesús ha venido de la muerte, ha resucitado al tercer día sobre esa realidad de dolor y agonía y nos muestra que la vida ha vencido, que el amor ha ganado, que Él tiene la última palabra y que todas las cosas serán para nuestro bien, dice el apóstol Pablo en Romanos 8. Mi última pregunta es esta: ¿crees esto? ¿Crees que todo esto que ocurre en esta vida, todas estas cosas indecibles y terribles que te están pasando, que ese sufrimiento, que ese padecimiento, que esa agonía en tu mente y en tu cuerpo sirve para algo? La fe es creer que todas las cosas serán para nuestro bien. ¿Y cuál es nuestro bien? Nuestro bien está en Él. No hay otro bien para nosotros que en el abrazo de un Padre, que en el amor del Padre Celestial que nos conoce, con el amor que nos ha conocido desde el principio y que un día nos mostrará cara a cara. Ya no habrá miedo, ya no habrá dudas, ya no habrá angustia, porque veremos que su amor es todo para nosotros. Vamos a pedírselo a Él, vamos a rogárselo, vamos a decírselo en oración. Señor, en esta mañana queremos suplicarte, Señor, que tú nos muestres también en esta vida, en este valle de sombra de muerte, el aliento y consuelo, Señor, que viene de esta confianza y seguridad. De lo que nos espera, Señor, es la realidad de tu amor, el amor con el cual nos has amado desde el principio, que todo aquello que parece negar, contradecir, decir, Señor, que ese amor no existe, que la realidad cruel que lleva a tantos a pensar que tú eres un sádico cósmico que se complace en el sufrimiento de los hombres, no es, Señor, más que la desconfianza, el temor y el miedo que tenemos a que todo esto tenga sentido y significado. Ayúdanos a creer, Señor, que si sufrimos y padecemos es para algo. Y a creer, Señor, que esa causa y explicación no está en nosotros, sino en ti. Que un día, Señor, tú nos mostrarás que todo lo que, Señor, ha hecho que nuestra vida sea experimentada tantas veces como una miseria, tenía realmente un sentido y propósito. Y que lo podremos descubrir en tus brazos, Señor, en el descanso, en el amor, en el cuidado de aquel Señor que nos mostrará finalmente que estamos seguros. Seguros como ahora tal vez no nos sentimos, descansados como ahora no experimentamos, Señor, y con la paz profunda que el mundo no puede dar y que tú solamente puedes darnos en tu Hijo Jesucristo. Sabemos que ese día, Señor, también en tus brazos descubriremos que ese amor que nos has mostrado ha sido, Señor, el amor que crucificó en la cruz a tu amado Hijo, el Señor Jesucristo. Que solamente por medio de Él, de su agonía, de su dolor y de su muerte, es que estamos allí. Que no había otro camino, Señor, para poder llegar a ti, que el camino de aquella agonía y muerte cruel. Y, Señor, que eso nos haga mirar, contemplar, maravillarnos, Señor, del rostro que nos revela quién tú eres, que nos muestre la realidad de qué hay en el nombre de Dios, el amor sacrificado de tu Hijo Jesucristo. Ayúdanos a sostenernos, a mantenernos, Señor, en medio de este camino, de tantas veces lleno de tropiezos, Señor, de dudas y desconfianza, contemplando el rostro, Señor, por la fe de Cristo crucificado, viviendo la vida a la sombra de esa cruz, contemplando que si bien llevamos nuestra cruz ahora, detrás de ella está la gloria. Y poder, Señor, decir como el apóstol, que no son comparables las tribulaciones presentes con la gloria que ha de venir. Ayúdanos, Señor, a contemplar algo de esa gloria, a vislumbrar, Señor, la maravilla, a poner nuestro gozo en aquellas cosas que han de venir, a vivir a la luz de la eternidad. Ayúdanos a experimentar nuestra enfermedad, Señor, nuestro dolor, nuestro sufrimiento, desde la perspectiva eterna que tú nos das en tu palabra,
de la realidad de que Él tiene la última palabra, de que su amor vencerá, de que nada, ni la enfermedad, ni el dolor, ni la muerte, nos podrá separar de la vida y el gozo que hay en Cristo Jesús. Ayúdanos, Señor, a unirnos así en este nuestro sufrimiento al sufrimiento de Cristo Jesús, a entender que si bien padecemos con Él, pero también con Él conoceremos, Señor, la gloria y la maravilla de esa vida que Él ha ganado, ha conquistado, ha conseguido con su propia entrega y sacrificio. Señor, ayúdanos a ver esa vida a la luz de su resurrección y a contemplar entonces que todo tiene sentido, que todo tiene significado, nuestra propia vida, nuestros propios actos, lo que hacemos. Que ya no digamos, Señor, ¿por qué vivimos? Señor, quiero morirme, sino que entendamos, Señor, que estamos aquí con un propósito, que tú quieres, Señor, que nuestra vida sea un instrumento en tus manos para llevar a cabo tu obra, que somos responsables de nuestros actos, que hay una trascendencia, Señor, de nuestras decisiones, que lo que vivimos y hacemos en este mundo tiene significado, y significado eterno, por medio de Cristo Jesús. Te lo pedimos. Amén.